Hola, ¿es Rebecca Miles? La voz sonó a través del altavoz, insistente y formal, rompiendo el silencio matutino del estrecho apartamento. Rebecca agarró su teléfono barato con tapa, con el corazón palpitando con fuerza. Se encontraba en la pequeña cocina, el aroma del café aguado llenaba el aire mientras intentaba evitar que su hijo de 3 años, Daniel, se le pegara a la falda. Sí, soy Rebecca, respondió, apretando el teléfono entre su hombro y su oreja. Trató de sonar segura, aunque su voz temblaba levemente. Una pila de platos sin lavar brillaba en el borde de su visión, solo un recordatorio de lo precaria que era su vida. Soy Greenbridge Corporation, dijo la voz masculina. Hemos recibido su currículum para el puesto de asistente administrativo. ¿Todavía está interesado? Rebecca inhaló con fuerza. Greenbridge. Había enviado solicitudes a docenas de empresas, pero Greenbridge Corporation era una de las más prestigiosas de la ciudad, famosa por sus proyectos inmobiliarios y sus iniciativas filantrópicas. Nunca había esperado que la llamaran de vuelta. Con un tono tembloroso, respondió, sí, por supuesto. Definitivamente, todavía estoy interesada. Excelente, continuó el hombre, con tono apresurado. Mañana haremos una ronda de entrevistas finales. ¿Podrías estar aquí a las 9 de la mañana? Su pulso palpitaba con fuerza. Eso le dejaba menos de 24 horas para encontrar una niñera para Daniel, organizar el transporte y conseguir un atuendo decente. ¿Pero cómo podría rechazar una oportunidad así? Respiró profundamente para tranquilizarse. Sí, eso funciona. Gracias. Confirmaron los detalles y la llamada terminó. El peso de la posibilidad y el miedo la oprimían. Si pudiera conseguir este trabajo, apretó el teléfono en la palma de la mano. Podría ser el descanso que necesitaba desesperadamente. Se agachó al nivel de Daniel. Sus grandes ojos marrones la miraron con curiosidad. Mamá tiene una entrevista importante mañana, explicó ella, alborotándole el suave pelo. Él balbuceó algo sobre su dinosaurio de peluche, sin impresionarse por la noticia. Ella esbozó una sonrisa, tratando de no pensar en que el alquiler estaba atrasado 2 semanas. La mañana siguiente llegó en un borrón de preparativos. Rebecca se despertó antes del amanecer y rebuscó en el armario algo profesional, una falda tuvo de sus días de compras en tiendas de segunda mano, una blusa con una leve mancha cerca del dobladillo que esperaba que nadie notara. Mientras se miraba en el espejo del baño, le preocupaba verse demasiado demacrada. Unas ojeras le ensombrecían los ojos, resultado de las incontables noches que había pasado calmando la tos de Daniel o preocupándose por las facturas pendientes de pago. A las 8 de la mañana, estaba en un autobús que se dirigía al exclusivo distrito del centro de la ciudad. Su anciana vecina, la señora Bernetti, había accedido a cuidar a Daniel durante unas horas a cambio de dinero para la compra de comestibles. El acuerdo consumía los pocos ahorros que tenía Rebecca, pero la entrevista era primordial. La sede de Greenbridge Corporation se alzaba hacia el horizonte, toda de vidrio y acero reflejando el sol de la mañana. Rebecca se acercó a las relucientes puertas con pasos temblorosos. En el interior, recorrió unos impecables suelos de mármol, un vestíbulo de concepto abierto que la empequeñecía y una recepcionista sonriente que la dirigió al piso 21. Al llegar, se encontró en una sala de espera bien equipada, con sillones lujosos, obras de arte de buen gusto y el leve aroma a café caro que se filtraba por detrás de las puertas de cristal. Al menos media docena de otros candidatos esperaban allí, impecablemente vestidos, agarrando carteras de cuero. Trató de no moverse nerviosamente, consciente de que sus tacones gastados y su bolso de marca desconocida la delataban como si estuviera fuera de lugar. Se abrió una puerta y apareció un hombre alto con un traje azul marino. Rebecca Miles, la llamó mientras observaba al grupo. Ella se puso de pie rápidamente, forzando la confianza en su postura. Él le ofreció una sonrisa forzada y la hizo pasar a una elegante sala de conferencias. Detrás de una larga mesa de caoba estaban sentados 3 personas, una mujer de mediana edad con un moño pronunciado, su compañero, un hombre más joven, y, algo incongruente, sentado en el otro extremo con la atención concentrada en un teléfono. La mujer se presentó brevemente, soy Linda Speer, directora de Recursos Humanos. Él es Tom Baker, de Operaciones, y él es el señor Harrington, nuestro director ejecutivo. ¿Director ejecutivo? El corazón de Rebecca dio un vuelco.
Por lo general, un director ejecutivo no asistiría a una entrevista de este tipo. ¿Por qué estaba allí? Tragó saliva con fuerza y se concentró en las preguntas de Linda. Durante los siguientes 20 minutos, la entrevista se desarrolló de la forma habitual. Linda le preguntó a Rebecca sobre su experiencia administrativa, su velocidad con las hojas de cálculo, su comodidad al atender llamadas telefónicas y programar citas. Tom sondeó su conocimiento sobre el sector inmobiliario. Ella respondió lo mejor que pudo, basándose en su experiencia como recepcionista en una pequeña empresa inmobiliaria antes de que naciera Daniel. Durante todo ese tiempo, el director ejecutivo, el señor Harrington, permaneció en silencio y de vez en cuando la miraba fijamente. Había algo en su presencia que resultaba extrañamente magnético. Ella no se atrevió a mirarlo directamente a la cara, temerosa de captar una expresión de desaprobación. Pero de vez en cuando, vislumbraba la línea cincelada de su mandíbula, el borde impecable de su traje. Finalmente, Linda le hizo la pregunta que Rebecca temía: esperamos un alto grado de disponibilidad de nuestro personal administrativo. Mañanas tempranas, posiblemente fines de semana. ¿Será un problema? A Rebecca se le revolvió el estómago. Pensó en Daniel, en que no tenía a nadie que cuidara a su hijo de manera estable. Pero necesitaba ese trabajo. Yo soy flexible. Ella mintió con la mayor naturalidad posible. Estoy dispuesta a comprometerme con tu horario. Tom asintió y garabateó una nota. Linda se cruzó de brazos. ¿Y cómo manejas el estrés? Rebecca esbozó una sonrisa educada. Aprendí a mantener la calma bajo presión. En mi trabajo anterior, a menudo me enfrentaba a cambios de último momento y plazos ajustados. Creo que organizar las tareas y comunicarme con claridad me ayuda a mantenerme al tanto de todo. Linda dejó el bolígrafo. Gracias, señora Miles. Le informaremos. A Rebecca se le secó la garganta. Eso sonó como una despedida. Por un instante, se preguntó si debía mencionar su situación personal, enfatizar su desesperación. Pero no, eso probablemente perjudicaría sus posibilidades más que ayudarla. Ella asintió, reuniendo un final de agradecimiento. Se dio vuelta para irse, pero el director ejecutivo se aclaró la garganta. Espera, dijo él, con voz tranquila pero firme. Por primera vez, ella lo miró directamente. Parecía tener unos 30 años, tenía el pelo oscuro y una mirada intensa. Algo en esos ojos, grises, penetrantes, tal vez con un dejo de tristeza, la hizo detenerse. Me gustaría hacerle algunas preguntas. Linda parecía sorprendida. Tom parpadeó. Por supuesto, señor Harrington. El director ejecutivo dejó el teléfono a un lado y se inclinó hacia adelante, observando a Rebecca con expresión inescrutable. Cuéntame sobre alguna ocasión en la que hayas superado un desafío personal para cumplir con un requisito laboral, dijo. Su mente dio vueltas. Tenía muchos desafíos personales. Era madre soltera y luchaba contra la pobreza, y a menudo se veía obligada a elegir entre comprar alimentos y no pagar el alquiler. Pero, ¿cómo decirlo de forma sucinta? Se aclaró la garganta. Bueno, empezó diciendo que una vez tuve un jefe que necesitaba que coordinara una reubicación de la oficina con poca antelación. Mi coche se averió esa misma semana y el transporte público era limitado. Terminé caminando varios kilómetros cada mañana para asegurarme de llegar temprano, para poder encontrarme con los camiones de mudanza y organizar todo. Intentó esbozar una pequeña sonrisa. No fue lo ideal, pero aprendí que si algo realmente importa, hay que encontrar la manera. La observó en silencio, los segundos se alargaron. Luego asintió bruscamente. Ya basta. Salió de la habitación con el corazón palpitando fuerte. En el pasillo, sus piernas temblaban. Encontró el ascensor y bajó, mientras repasaba todo el rato aquel último momento. ¿Por qué el director ejecutivo había insistido en saber más? ¿Sospechaba algo sobre ella? Dejó de lado ese pensamiento. Probablemente se tratara de una curiosidad rutinaria. Sin embargo, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo había cambiado en esa entrevista. Tal vez fuera la forma en que la miraba, o tal vez su propia sensación de vulnerabilidad. De regreso al vestíbulo, exhaló, aliviada de estar fuera de ese ambiente de alta presión.
Había hecho todo lo que podía. Ahora el resto dependía de ellos, de Greenbridge Corporation y de ese misterioso director ejecutivo. En los próximos días, Rebecca esperaba recibir un correo electrónico de rechazo cortés. Su teléfono permaneció en silencio. Entre buscar pequeños trabajos, limpiar casas, cuidar niños de los vecinos, cualquier cosa para mantener las luces encendidas, trató de no pensar en Greenbridge. Dudaba que contrataran a una madre soltera sin un sistema de apoyo estable. Mientras tanto, Daniel percibía su tensión. Una mañana, mientras ella buscaba anuncios clasificados en el periódico local, Daniel le tiró del brazo. «Mami, tengo hambre», dijo con ojos quejumbrosos. Tragó saliva con fuerza. El frigorífico estaba casi vacío. Se las arregló para preparar un desayuno de avena magro, diluido en agua para que rindiera. El rostro del niño se iluminó ante el dulce sabor, aunque preguntó si habría más. La culpa carcomía el estómago de Rebecca. Después de que el padre de Daniel desapareciera hace 3 años, ella había luchado sola. Pensó en ese hombre, alguien a quien no quería volver a ver, y sintió una mezcla de ira y tristeza. Se negó a pensar demasiado en ello. Su prioridad era la supervivencia de Daniel. A última hora de la tarde, cuando estaba a punto de recoger a Daniel de la casa de la señora Abernathy, sonó su teléfono. El identificador de llamadas decía Greenbridge Corp. Casi dejó caer el teléfono. A toda prisa, respondió, una voz de mujer, alegre y profesional, dijo, nos gustaría ofrecerle el puesto de asistente administrativa a partir del próximo lunes. El corazón de Rebecca latía con fuerza. ¿Habla en serio? El tono de Linda se mantuvo firme. Sí, reportarás al equipo ejecutivo del director ejecutivo. Te enviaremos por correo electrónico los detalles del salario y los beneficios. Avísanos si aceptas. Rebecca casi se rió de incredulidad, las lágrimas amenazaban con brotar. El salario que mencionó Linda era modesto para los estándares corporativos, pero para Rebecca era un salvavidas, un seguro médico, un sueldo estable, la oportunidad de darle a Daniel algo más que pan del día anterior. Acepto, susurró, con voz temblorosa. Bienvenida a bordo, dijo Linda y luego colgó. Rebecca se quedó mirando su teléfono, sin atreverse a creerlo. Esbozó una sonrisa llorosa. Tenía un trabajo de verdad. El lunes siguiente llegó al rascacielos de Greenbridge, luciendo su mejor atuendo de negocios, agradecida de haber usado parte de sus escasos ahorros para comprar una chaqueta de segunda mano en una tienda de segunda mano. Volvió a subir al piso 21, preparándose para un nuevo capítulo. Linda la saludó con una amabilidad forzada. Buenos días, señora Miles. Usted asistirá directamente al señor Harrington, dijo, entregándole una tarjeta de acceso. Es un hombre muy ocupado, así que tu trabajo es ocuparte de la agenda, las llamadas telefónicas y asegurarte de que no lo interrumpan innecesariamente. Rebecca asintió, tratando de ocultar sus nervios. Entendido. La llevaron a una estación de trabajo en una esquina, justo afuera de la oficina con paredes de vidrio del director ejecutivo. El espacio estaba impecable, un escritorio grande, una computadora, líneas telefónicas y una vista del horizonte de la ciudad. Dejó su bolso en el suelo e inhaló el leve aroma a café recién hecho que provenía de una sala de descanso cercana. Pasó una hora mientras ella ordenaba una montaña de correos electrónicos que Linda le había reenviado. Entonces llegó el momento que temía, llegó el señor Harrington en persona. Entró como un rayo, flanqueado por 2 asociados que discutían sobre permisos de construcción. De cerca, parecía aún más imponente, alto, de hombros anchos y con un traje gris a medida. Sus ojos se posaron en Rebecca y su rostro se iluminó con el reconocimiento. Buenos días, dijo en voz baja. Señorita Miles, ¿correcto? Sí, señor, se puso de pie, esperando que su voz no temblara. Estoy lista para comenzar. Él asintió, su mirada se demoró un segundo más de lo necesario. Bien. Tenemos una reunión de directorio en 20 minutos. Preparen la sala de conferencias con agua, agendas y lo de siempre. Se apresuró a seguir las instrucciones, impulsada por una oleada de adrenalina. Preparó la sala de juntas meticulosamente, colocó pilas ordenadas de documentos y revisó 3 veces la estación de bebidas. Cuando comenzó la reunión, se quedó en segundo plano, tomando notas si era necesario.
El señor Harrington dirigió la conversación con calma e intensidad, mirándola de vez en cuando. Siguieron varios días de intenso trabajo de parto. Ella llegaba temprano, se iba tarde y a veces se perdía la hora de dormir de Daniel. Ella lo odiaba, pero cada cheque de pago prometía estar un paso más cerca del desalojo. Su vecina, la señora Abernathy, tuvo la gentileza de extender el horario de cuidado de los niños, a cambio de un precio. Un día, mientras ella escribía a máquina las actas de las reuniones en su escritorio, el señor Harrington salió de repente de su oficina. Señora Miles, necesito los informes trimestrales de ingresos del año pasado, además de una presentación actualizada sobre el proyecto Harbour. ¿Puede tenerlos listos para el almuerzo? Casi chilló. Ya eran las 10:30 de la mañana. Faltaban 90 minutos para el almuerzo. Sí, señor, dijo ella, ignorando el pánico que le invadía el pecho. Él la observó, tal vez percibiendo su ansiedad. Si necesitas ayuda, empezó. No, puedo arreglármelas, interrumpió ella, forzando un tono confiado. Llevaré todo a tu oficina al mediodía. Él asintió y se retiró. Fiel a su palabra, a las 12 en punto llamó a su puerta y le entregó una carpeta ordenada con documentos y una memoria USB con la presentación. Él hojeó las páginas y asintió levemente con aprobación. ¿Eficiente?, murmuró. Su corazón se llenó de alegría ante el indicio de elogio. Se dio la vuelta para irse, solo para oírlo decir, ¿puedo preguntarle algo, señorita Miles? Ella dudó y se dio la vuelta. Por supuesto, señor. Se reclinó, con las manos cruzadas sobre el escritorio. ¿Por qué aceptó este puesto, específicamente? Mencionó su experiencia previa en pequeñas empresas inmobiliarias. Exigimos muchas horas, tragó saliva. Parecía peligrosamente personal. Necesito el trabajo, dijo con cautela. Y Greenbridge es una empresa de buena reputación. Quiero crecer. La evaluó en silencio. Finalmente, asintió. Está bien, sigue con el buen trabajo. Ella se fue con el pecho apretado. Algo en su tono le hizo preguntarse si sospechaba sus luchas ocultas. Trató de sacudirse la inquietud. A medida que pasaban las semanas, su desempeño mejoraba y el señor Harrington parecía depender cada vez más de ella. Ella manejaba su agenda, hacía malabarismos con las llamadas de los clientes e incluso manejaba discretamente algunas crisis menores. Los cheques de pago, aunque no eran muy generosos, eran suficientes para pagar algunas deudas. Se atrevió a comprar mejores alimentos para Daniel, que chillaba de alegría al ver fruta fresca. Una tarde, cuando salía de la oficina, sonó su teléfono, una llamada de la señora Abernathy. La voz frenética de la mujer mayor se desbordó. Daniel tiene fiebre, querido. No deja de llorar. A Rebecca se le revolvió el estómago. Se apresuró a empacar sus cosas. En ese momento, el señor Harrington apareció desde un ascensor. Señorita Miles, dijo, notando su angustia. Algo anda mal. Dudó. ¿Debería confiar en él? Después de todo, era su jefe, no un amigo. Sin embargo, el pánico por el estado de Daniel lo eclipsaba todo. Mi hijo está enfermo, soltó. Tengo que irme. El destello de sorpresa en sus ojos fue breve. Por supuesto, dijo. Ve. Informa a Recursos Humanos que tienes una emergencia familiar. Agradecida, murmuró un agradecimiento y salió corriendo. Sin embargo, en el fondo de su mente pensó, nunca le dije que tenía un hijo. Aunque tal vez no le importara. No se imaginaba que su vida privada chocaría con la profesional en un abrir y cerrar de ojos, algo que jamás hubiera imaginado. La fiebre de Daniel fue muy alta durante 3 días, lo que obligó a Rebecca a quedarse en casa. Aprovechó su escasa licencia por enfermedad para intentar mantener al niño hidratado y cómodo. Se encogía cada vez que pensaba en faltar al trabajo, temiendo la reacción del señor Harrington. Sin embargo, para su sorpresa, le envió un breve correo electrónico. Espero que su hijo se mejore pronto. Tómate el tiempo que necesites. Una amabilidad tan inesperada calmó su ansiedad. Al final de la semana, Daniel estaba lo suficientemente estable como para que ella volviera a la oficina, aunque todavía le preocupaba perder su trabajo.
En su primer día de trabajo, encontró un nuevo proyecto en su escritorio: organizar un evento benéfico. Irónicamente, Greenbridge había planeado una recaudación de fondos para hospitales infantiles durante el fin de semana. Al parecer, la vena filantrópica del señor Harrington era genuina. Los días siguientes transcurrieron en una frenética preparación, reserva de lugares, coordinación con patrocinadores, redacción de invitaciones. Hizo malabarismos con todo mientras se aseguraba de que la cobertura de Daniel fuera la adecuada. El evento se llevaría a cabo en un salón de lujo, con entradas que costaban cientos de dólares cada una, y las ganancias se destinarían a la atención pediátrica. Llegó el día de la recaudación de fondos. Rebecca llegó temprano para supervisar los toques finales, los arreglos florales, la asignación de asientos y los artículos de la subasta silenciosa. Llevaba un modesto vestido negro que le había prestado una amiga, con la esperanza de pasar desapercibida en lugar de destacar. Los invitados de alto perfil fueron llegando poco a poco: magnates de negocios, funcionarios de la ciudad, miembros de la alta sociedad. Rebecca rondaba cerca de la entrada, marcando nombres de una lista y guiándolos hacia el interior. El señor Harrington llegó el último, descendiendo de un coche con chofer y con un traje a medida que atraía miradas de admiración. Se comportó con un aire de autoridad tranquila, saludando a los donantes con cordialidad y cortesía. Durante el evento, manejó discretamente el caos que se generó detrás de escena, un cortocircuito en el sistema de audio y la falta de una bandeja de catering. El señor Harrington tenía previsto pronunciar un breve discurso sobre la importancia de la salud infantil. En un momento, encontró a Rebecca afanándose cerca del escenario. «¿Todo bien?», preguntó con el ceño fruncido. Ella asintió, sin aliento. «Solo fue un pequeño fallo técnico, ya solucionado». La miró con más atención. «Pareces agotada. Esta recaudación de fondos te ha mantenido ocupado, ¿no es así?». Esbozó una pequeña sonrisa. «Sí, pero vale la pena. Ayudar a los niños es una buena causa». Un destello de emoción cruzó su rostro, tal vez admiración. En efecto. Abrió la boca para decir algo más, pero un tramoyista le indicó que debía pronunciar su discurso. El señor Harrington le hizo un breve gesto con la cabeza a Rebecca y se marchó. El discurso transcurrió sin problemas. Habló de la responsabilidad corporativa y del futuro de la atención pediátrica. A medida que transcurría la velada, los invitados se mezclaban, hacían donaciones y lo felicitaban por el éxito del evento. Rebecca finalmente se permitió un momento para respirar. Entonces su teléfono vibró en su bolso. Lo sacó rápidamente y escaneó la pantalla: un mensaje de texto de la señora Abernethy. La fiebre de Daniel volvió a subir. «Vuelve a casa rápido». El miedo se apoderó de su pecho. Ahogó un grito de alarma. Tenía que irse inmediatamente. Miró a su alrededor en busca de Linda o de alguien más que cubriera sus tareas. En cambio, vio al señor Harrington saliendo de una conversación grupal y su mirada se desvió hacia ella. Se acercó corriendo. «Señor, lo siento, pero hay una emergencia con mi hijo. Tengo que irme». Se quedó mirando. «¿Esa misma enfermedad?». «Sí», respiró, con los ojos llenos de lágrimas. «Pensé que estaba mejor». «No lo es». «Lo siento, no me iría si no lo fuera». Levantó una mano. «Deja de disculparte. Ve. Tu hijo te necesita». Parpadeó y las lágrimas amenazaron con derramarse. Asintió, giró sobre sus talones y salió corriendo. Cuando llegó a la casa de la señora Abernethy, Daniel estaba realmente ardiendo de fiebre y gimió suavemente. Rebecca lo tomó en brazos y corrió al hospital más cercano, una clínica gratuita en el centro de la ciudad. El viejo y sobrecargado centro estaba atendido por personal médico amable pero exhausto. Esperó 2 horas agonizantes antes de que un médico pudiera ver a Daniel. Finalmente, una enfermera de urgencias le suministró medicamentos para bajarle la fiebre. El médico sospechó que se trataba de una infección y le recetó antibióticos. A medianoche, la temperatura de Daniel se estabilizó. Rebecca se desplomó aliviada y acarició suavemente sus rizos sudorosos mientras él dormitaba en su regazo en la sala de espera. Mientras se preparaba para irse a casa, se acercaron pasos. La señora Miles habló en voz baja.
Levantó la cabeza de golpe y se quedó paralizada. El señor Harrington estaba allí, de pie, luciendo fuera de lugar en el destartalado pasillo de la clínica, todavía con el traje a medida que había usado en la recaudación de fondos. Se quedó boquiabierta. ¿Qué estás haciendo aquí? Miró a Daniel con preocupación grabada en sus rasgos. Quería asegurarme de que todo estuviera bien. Pregunté por ahí y me enteré de que habías venido a esta clínica. Las lágrimas le quemaban los ojos, una mezcla de gratitud y vergüenza. Sí, no podíamos permitirnos ir a otro lado, murmuró mientras cepillaba el cabello de Daniel. Sin dudarlo, el señor Harrington se sentó en la silla de plástico que estaba a su lado. Lamento que su hijo esté enfermo, dijo en voz baja. Si puedo ayudar. Su generosidad la confundió. ¿Por qué un director ejecutivo iría personalmente a una clínica gratuita a medianoche para atender al hijo de un empleado? Su corazón latía con fuerza. Está estable ahora, susurró. Gracias por preocuparte. Él asintió, aparentemente sin palabras. Durante un largo momento permanecieron sentados en silencio, con las luces fluorescentes parpadeando en el techo. Luego, en silencio, Daniel se movió y entreabrió los ojos. A través de su visión borrosa, vislumbró el rostro del señor Harrington, y el niño murmuró una sola palabra que casi hizo que el corazón de Rebecca se detuviera. Papá, dijo Daniel, extendiendo una débil mano hacia el señor Harrington. Rebecca sintió que la conmoción le recorría el pecho. Jadeó y abrazó a Daniel con fuerza. Cariño, estás confundida, murmuró. Pero el niño insistió, gimoteando, papá, mientras volvía a caer en un sueño febril. El señor Harrington parecía completamente desconcertado, mirando desconcertado el rostro enrojecido del niño. Entonces su mirada se alzó para encontrarse con la de Rebecca, cuyos ojos se llenaron de preguntas no formuladas. Su mente dio vueltas. ¿Por qué demonios Daniel lo llamaría papá? Nunca había conocido a su verdadero padre, así que a veces usaba esa palabra para referirse a los hombres que veía en la televisión o de pasada. Pero el momento fue profundamente inquietante, y por la expresión del director ejecutivo, lo sacudió hasta la médula. Ella tartamudeó. ¿Él? Él no tiene padre. Quiero decir, soy solo yo. El señor Harrington asintió lentamente, aunque la duda se reflejó en sus rasgos. La tensión en el aire se sentía eléctrica, un punto de inflexión en la vida de ambos. Se separaron poco después, y él insistió en llamar a un servicio de coches para asegurarse de que ella llegara a casa sana y salva. Mientras lo veía salir a la noche, un remolino de confusión y un nuevo y extraño miedo se agitaron en su interior. ¿Y si la palabra inocente de Daniel había abierto una puerta que debería haber permanecido cerrada? A la mañana siguiente, la fiebre de Daniel había remitido. Rebecca se tomó un día libre para asegurarse de que su hijo estuviera realmente mejorando. Casi esperaba que Greenbridge la despidiera por sus ausencias, pero recibió un correo electrónico de Linda que simplemente decía, cuida de tu familia. Preséntate cuando estés listo. El martes volvió a la oficina. La ansiedad la carcomía si el señor Harrington le contaba a alguien sobre el incidente del hospital. ¿La gente diría que el director ejecutivo estaba haciendo de salvador de un empleado cualquiera? Su primer encuentro con él se produjo después del almuerzo, cuando le entregó una pila de documentos informativos en su oficina. Él levantó la vista de su escritorio y la miró con expresión indescifrable. ¿Cómo está tu hijo?, preguntó suavemente. Mejor, dijo ella. Gracias por comprobar cómo estaba. Asintió y miró un bolígrafo que hacía girar entre sus dedos. Después de una pausa, dijo, quería preguntarle sobre esa palabra, dijo, papá. Me doy cuenta de que puede que sea solo confusión, pero ¿hay algo más que deba saber? Su pulso se aceleró. Recordó cómo el padre de Daniel la había abandonado abruptamente después de descubrir su embarazo, negándose a asumir toda responsabilidad. Ese hombre era la última persona que quería en la vida de Daniel. Ella sacudió la cabeza, erizada de energía defensiva. El padre de mi hijo está, fuera de escena. Su mirada se demoró. Luego suspiró y lo dejó pasar. Muy bien, centrémonos en el nuevo proyecto. Ella exhaló, aliviada y extrañamente inquieta al mismo tiempo. En las semanas siguientes, sus interacciones se hicieron más frecuentes.
El señor Harrington la involucró en más tareas que las administrativas básicas. Le pidió su opinión sobre iniciativas filantrópicas y le pidió ayuda para redactar propuestas. Las semillas del respeto mutuo surgieron, pero una tensión bullía justo debajo de la superficie. El desliz de Daniel al llamarlo papá todavía los perseguía a ambos. Un viernes por la tarde, cuando la oficina se despejó para el fin de semana, el señor Harrington se acercó a su escritorio con una propuesta inusual. La semana que viene celebraremos un retiro corporativo en un albergue rural, dijo con voz mesurada. Ejecutivos y personal clave. Me gustaría que te unieras para ayudar a coordinar. Es una oportunidad de observar nuestro nuevo sitio de desarrollo. Ella parpadeó sorprendida. ¿Un retiro? Él asintió. Sí, 3 días. Sé que puede resultar difícil para ti con tu hijo, pero podemos organizar el alojamiento si quieres traerlo contigo. Nuestra directora financiera traerá a sus hijos. Habrá algunas actividades para toda la familia. Su corazón se agitó. La idea de que Daniel estuviera en una elegante cabaña en el campo le parecía surrealista, pero también sabía que perderse algo así podría perjudicar su posición en la empresa. Si estás segura de que está bien, preferiría llevarlo, admitió. Por supuesto, dijo. Nos encargaremos de los detalles. Una semana después, ella y Daniel subieron a un autobús de la empresa junto con una docena de empleados más, rumbo al norte de la ciudad. Pasaban por delante colinas verdes salpicadas de granjas. Daniel estaba fascinado por el paisaje y apretaba la cara contra la ventana. Al llegar, el albergue era impresionante, un edificio rústico pero lujoso encaramado junto a un tranquilo lago. Las habitaciones tenían techos abovedados, chimeneas y vistas panorámicas. Rebecca se sintió como una impostora mientras agarraba la mano de Daniel y caminaba por los pisos de madera pulida. El personal lo recibió con calidez. La directora financiera, una amable mujer de unos 50 años llamada Marianne, presentó a sus hijos adolescentes. Daniel los miró tímidamente y luego se escondió detrás de la pierna de Rebecca. El señor Harrington siguió ocupado con los ejecutivos, pero hizo un gesto con la cabeza a Rebecca y Daniel cada vez que se cruzaban. Una tarde, mientras los ejecutivos estaban en una sala de conferencias, se organizó un programa para niños al aire libre, junto al lago. Los más pequeños colorearon dibujos bajo un dosel mientras los niños mayores jugaban a juegos supervisados. Rebecca rondaba cerca de Daniel, insegura. Era el niño más pequeño de los presentes, apenas tenía 4 años, y rara vez socializaba con otros niños. Pero ver a los niños mayores chapoteando en las aguas poco profundas del lago despertó su curiosidad. Ella se arrodilló junto a él y lo animó. ¿Quieres dibujar o quizás caminar cerca del agua? Él le agarró la mano y asintió tímidamente. Caminaron hasta la orilla del agua, mientras el sol del mediodía se reflejaba en las ondas. La vista del brillo del lago hizo reír a Daniel y Rebecca sintió una oleada de gratitud por el hecho de que su hijo pudiera disfrutar de esos momentos. De repente, se oyeron pasos en el muelle de madera detrás de ellos. Se dio vuelta y vio que el señor Harrington se acercaba, sin chaqueta y con las mangas arremangadas. La brisa le alborotaba el pelo oscuro. Disminuyó la velocidad al ver a Daniel, que disfrutaba del retiro. Preguntó en voz baja. Rebecca forzó una sonrisa educada. Sí, es un lugar encantador. Daniel lo miró parpadeando. Esto es agua, declaró el chico, señalando. Un dejo de diversión tiró de los labios del señor Harrington. Así es, dijo. ¿Has ido alguna vez a nadar? Daniel sacudió la cabeza vigorosamente. Mamá dijo que no podemos ir porque no tenemos dinero, explicó con la honestidad de un niño pequeño. Rebecca se sonrojó. Daniel, susurró. Pero el señor Harrington simplemente parecía pensativo. Echó un vistazo a las tranquilas aguas. Ya sabe, dijo, hay una zona de playa poco profunda al otro lado, acordonada para esperar. Luego, como si decidiera algo, añadió, venga, le mostraré. Sobresaltada, Rebecca lo siguió. Los tres caminaron por un sendero, Daniel saltando de emoción. Finalmente, llegaron a un pequeño tramo de arena donde el agua era lo suficientemente baja para los niños. Un empleado del complejo turístico había dejado algunos juguetes inflables y pequeñas sillas de playa.
El señor Harrington se agachó y se subió las perneras del pantalón. La transformación de este director ejecutivo, habitualmente estoico, que se volvió juguetón, fue sorprendente. Daniel chilló de alegría cuando el señor Harrington metió una mano en el agua y la salpicó suavemente. El corazón de Rebecca se encogió ante la escena. Los recuerdos inundaron a su ex, el hombre que engendró a Daniel pero que nunca se preocupó por quedarse. Nunca había visto a Daniel tan abierto con una figura masculina. Se mordió el labio, reprimiendo un remolino de emociones confusas. De repente, Daniel se rió y dijo, «Papá, ven a verme», volviéndose a acercar al señor Harrington. El aire se congeló. El tiempo pareció detenerse mientras la expresión del señor Harrington se tornaba dolorosa. Le lanzó a Rebecca una mirada interrogativa y ella palideció y dio un paso adelante. «Daniel», dijo con voz temblorosa, «no lo llames así». El chico frunció el ceño, confundido. Pero insistió amablemente, salpicando el agua otra vez. Esta vez, el rostro del señor Harrington reflejaba dolor y algo más, tal vez nostalgia. Se puso de pie, con el agua goteando de su antebrazo. El silencio entre ellos resultaba sofocante. Finalmente, murmuró, «regresemos. Creo que la sesión está a punto de reanudarse». Caminaron en un silencio tenso. La mente de Rebecca estaba llena de preguntas. ¿Daniel estaba percibiendo algo más profundo o simplemente se estaba aferrando a la figura paterna más cercana? ¿Y por qué el señor Harrington reaccionó con tanta desesperación silenciosa? Esa noche, mientras el personal se reunía en el pabellón principal para cenar, Rebecca evitó la mirada del señor Harrington. Se sentó a una mesa con Marianne y otros compañeros de trabajo, concentrándose en la comida de Daniel. Sin embargo, ella sentía el peso de su mirada desde el otro lado de la habitación, una tensión silenciosa que crecía como una nube de tormenta en lo alto. Después de la cena, se produjo una reunión informal. Algunos empleados se reunieron junto a la chimenea. Otros salieron a contemplar las estrellas sobre el lago. Rebecca llevó a Daniel a un rincón tranquilo, con la intención de leerle un cuento antes de dormir. Iba por la mitad de Buenas noches, Luna, cuando se acercaron pasos. Ella levantó la vista y vio la silueta familiar del señor Harrington. Él se aclaró la garganta suavemente. ¿Podríamos hablar? Ella asintió con la cabeza, con el corazón palpitando con fuerza. Daniel está a punto de dormirse, susurró, acariciando suavemente el cabello del niño. El niño bostezó, con los párpados pesados. El señor Harrington señaló un pasillo. Salgamos para que pueda descansar. Acomodó a Daniel en una cama improvisada en una habitación lateral y le explicó que estaría justo al lado. Luego siguió al director ejecutivo hasta una pequeña sala de estar, desocupada a esa hora. Se encontraban de pie cerca de unos ventanales que daban al lago iluminado por la luna. La tensión crepitaba. Finalmente, él habló. Necesito entender. Tu hijo me sigue llamando papá. ¿Por qué? ¿Hace eso con otros hombres? Sintió que se le calentaban las mejillas. A veces, admitió con voz temblorosa. Nunca conoció realmente a un padre. Su padre se fue antes de que él naciera. Los ojos del señor Harrington se suavizaron con simpatía. Entiendo. Exhaló. ¿Y a ti, te parece bien que use esa palabra para mí? Ella parpadeó, con lágrimas amenazando. No puedo controlar lo que dice. Pero no está bien. No quiero imponerme a ti. Dio un paso más cerca. No es que seas una persona imponente, pero me preocupa. Se merece estabilidad, alguien que no desaparezca. Y tú mereces apoyo. Sus lágrimas finalmente se derramaron. Se dio la vuelta y se abrazó a sí misma. He pasado años haciendo esto sola, susurró. Nunca esperé que un director ejecutivo cualquiera se preocupara. Dudó y luego le tocó suavemente el hombro. Rebecca, dijo en voz baja, usando su nombre de pila por primera vez. Sé que esto puede sonar extraño, pero siento una conexión con Daniel. Quizás sea solo que quiero ayudar. Quizás sea porque siempre me he arrepentido de no tener una familia propia. Mi vida es complicada. Tragó saliva con fuerza, intentando acallar los sollozos. Sus propios arrepentimientos.
Recordó que nunca hablaba de su esposa ni de sus hijos. Tal vez detrás de esa apariencia pulida, él también se sentía solo. Envalentonada por un remolino de emociones, se dio la vuelta, con lágrimas brillando bajo la cálida iluminación de la cabaña. ¿Por qué estás haciendo esto? La mayoría de los jefes no me dedicarían ni un segundo. Me despedirían por faltar tanto al trabajo. Parecía dolido, como si le costara encontrar las palabras. Una vez perdí a alguien importante para mí porque estaba demasiado concentrado en los negocios. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que eso volviera a suceder. Cuando te veo haciendo malabarismos con la maternidad sola, se interrumpió, con los ojos oscurecidos por viejas heridas. Le dolía el corazón. Se dio cuenta de que ambos llevaban cicatrices del pasado. El silencio se prolongó. De repente, la suave voz de Daniel llamó desde la puerta, «Mami». Se dieron vuelta y Daniel se quedó allí, con los ojos muy abiertos, agarrando un pequeño osito de peluche que le había regalado el hijo adolescente de Marianne. Se frotó los ojos y se acercó a ellos con incertidumbre. El señor Harrington se agachó. «Hola, amigo», dijo con dulzura. No podía dormir. Daniel sacudió la cabeza y luego susurró, asustado, sombrío. Una inexplicable oleada de ternura atravesó el rostro del director ejecutivo. Extendió la mano y la apoyó sobre el pequeño hombro de Daniel. «Está bien», dijo suavemente. «Estás a salvo». Daniel lo miró por un momento, luego impulsivamente echó sus brazos alrededor del cuello del señor Harrington en un abrazo de niño pequeño. «Papá», murmuró, medio dormido. Rebecca observó con asombro cómo el señor Harrington le devolvía el abrazo, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Algo en su interior se abrió de golpe. «Esto está muy mal, ¿o no?». Se dio cuenta de que no quería separarlos. Dio un paso adelante, con la voz temblorosa. «Él te llama así, pero no lo eres, no lo somos», se quedó en silencio. El señor Harrington se puso de pie, con Daniel todavía en sus brazos y la cabeza del niño apoyada en su hombro. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero tal vez pueda serlo si me lo permites». Se quedó sin aliento. Las implicaciones eran enormes. Ella lo miró fijamente, incapaz de formar palabras. ¿Podía permitir que ese hombre, un extraño pero extrañamente cariñoso, llenara el vacío dejado por el padre biológico de Daniel? Daniel ya se había vuelto a dormir, arrullado por el calor. El señor Harrington se lo entregó con delicadeza a los brazos. Ella lo acunó y miró al director general a los ojos. Él le susurró, «Hablemos más por la mañana». Se separaron para pasar la noche, cada uno perdido en pensamientos tumultuosos. De vuelta en su habitación, Rebecca no podía dormir. No dejaba de recordar la imagen del señor Harrington consolando a Daniel. El hombre era rico, exitoso, muy diferente a ella, pero mostraba una empatía que nadie más tenía. ¿Era una tontería confiar en él? A la mañana siguiente, el retiro concluyó con las presentaciones finales y los debates en grupo. Rebecca apenas se concentró, pensando en lo que podría suceder a continuación. Durante una pausa para el café, el señor Harrington le pidió en voz baja que se reuniera con él cerca del lago una última vez, lejos de los compañeros de trabajo curiosos. Ella aceptó y le dijo a Daniel que se quedara con Marianne unos minutos. En la orilla del lago, la luz del sol bailaba sobre las ondas. El señor Harrington se acercó con las manos en los bolsillos. «Me voy pronto», dijo, «pero quería preguntar si podíamos vernos fuera del trabajo. Sé que eso es poco convencional, pero me gustaría conocerte mejor a ti y a Daniel». Su corazón se agitó. «¿Te refieres a salir?». Él inclinó la cabeza. «En cierto sentido, sí. No quiero apresurarte ni asustarte, pero veo cómo luchas y veo cómo me mira él. No puedo ignorarlo. No pretendo ser su padre. Solo quiero estar ahí para él, para los dos, si me lo permites». Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Contempló las suaves olas. «Esto es una locura», pensó. «Él es mi jefe, es prácticamente un extraño». Pero en lo más profundo de su corazón, reconoció una sinceridad poco común en sus palabras. «Eso podría ser complicado», susurró, conteniendo las lágrimas. «Relaciones laborales en mi pasado».
Él asintió, reconociendo sus preocupaciones. Lo sé, podemos resolver los detalles. Si hay un conflicto, me aseguraré de que te transfieran a otro departamento si eso ayuda. Simplemente no quiero perder esta oportunidad de preocuparme por los dos. Su honestidad la desarmó. Recordó a su ex, que nunca había expresado una preocupación tan genuina. Lentamente, exhaló. Tengo miedo, admitió. No quiero que Daniel salga lastimado si las cosas no salen bien. El señor Harrington se acercó más, con voz suave. Lo entiendo. Empecemos despacio. Me ganaré tu confianza y la de él. Si en algún momento no te parece bien, puedes decirme que me aleje. Lo observó y no solo vio a un poderoso director ejecutivo, sino a un hombre atormentado por el arrepentimiento, que añoraba una familia que nunca tuvo. Pensó en los ojos muy abiertos de Daniel cada vez que decía, tal vez no fue casualidad. El chico percibió la calidez paternal en él. Finalmente, asintió y las lágrimas se le escaparon. Está bien, dijo con voz temblorosa. Lo intentaremos. El alivio y la esperanza se reflejaron en sus rasgos. Extendió la mano con cautela y tomó la de ella. El contacto resultó aterrador y reconfortante a la vez. Gracias, murmuró. A lo lejos, la voz de Daniel lo llamó, mamá. Caminó hacia ellos, guiado por Marianne. El niño sonrió cuando vio al señor Harrington con los brazos en alto, en un gesto mudo de petición de que lo recogieran. Rebecca miró al director ejecutivo con el corazón acelerado. Él la miró en busca de permiso y ella asintió levemente. Cuidadosamente, levantó a Daniel en sus brazos. El niño se rió y le dio unas palmaditas en el hombro. De pie junto al lago, los tres formaban un cuadro frágil, incierto, pero lleno de promesas. Los empleados de mayor edad que los vieron desde lejos tal vez adivinaron que se trataba de un dulce momento familiar. En parte tenían razón. En las semanas y meses siguientes, se abrieron paso por un laberinto de límites y afectos incipientes. El señor Harrington, James, hizo los arreglos para que Rebecca pasara a ocupar un puesto de asistente ejecutiva bajo la supervisión de un gerente diferente, asegurándose de que no hubiera ningún conflicto de intereses directo. Llevaron a Daniel a excursiones tranquilas de fin de semana, a un picnic en el parque, a una visita al zoológico. Poco a poco, el niño aceptó la presencia de James como una fuente de estabilidad. Rebecca se mantuvo cautelosa, pero con cada acto de bondad, como pagar una visita médica inesperada o leerle cuentos a Daniel antes de dormir, James demostró un compromiso inquebrantable. La junta directiva de la empresa tal vez susurrara sobre los enredos personales del director ejecutivo, pero él era imparable en su intento de forjar una nueva vida para sí mismo y para ellos. Y Daniel, por su parte, ya no lloriqueaba por las noches, pidiendo a gritos que viniera un padre que nunca había tenido. Ahora, había un hombre gentil que lo arropó, que lo protegió de las pesadillas. Sí, era poco convencional, pero para el corazón de un niño pequeño, era suficiente susurrar papá con verdadero significado. Rebecca, con los ojos llenos de gratitud, se dio cuenta de que al buscar un trabajo, había encontrado mucho más, una oportunidad para una familia estable y amorosa basada en la honestidad y la sanación. Su viaje no sería nada sencillo, pero cada paso adelante le recordaba que la esperanza, una vez encendida, podía iluminar hasta los rincones más oscuros de su vida. Al final, el amor y la esperanza pueden surgir de los momentos más inesperados, incluso en el entorno de una oficina corporativa. A partir de una simple oferta de trabajo, Rebecca descubrió no solo los medios para mantener a su hijo, sino también la promesa de un futuro más brillante y una presencia solidaria en sus vidas. A medida que pasa el tiempo, su nueva familia sigue afrontando desafíos y celebrando pequeñas victorias. Y, a pesar de todo, una palabra sincera, papá, les recuerda que las conexiones verdaderas pueden sanar viejas heridas y generar nuevos comienzos. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Historias que conmueven el alma para leer más historias poderosas e inspiradoras que celebran la capacidad del corazón humano para la esperanza, la resiliencia y el amor. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez.